Es La Mañana de Federico. Es radio. Iniciamos ya nuestro tiempo de tertulia y nos acompaña Javier Orcajo. Buenos días. Muy buenos días. También nos acompaña Tomás Cuesta. Buenos días. Buenos días. Y también José Raga. Muy buenos días. Buenos días. No nos cogemos vacaciones este año de Navidad. Pues casi no merece la pena. Estamos a punto de hacer una cumbre autonómica. Solo por entretenernos. Bueno, y también Miguel Ángel Pérez. Buenos días. Buenos días, Maite. Bueno, ¿cómo recoge hoy la prensa esa minicumbre, como queramos llamarla, de Artur Mas e Íñigo Urkullu? Y los que no queremos llamarlo de ninguna de esas formas. Ya, pues nada. También existe esa opción también, por supuesto. Aquí en Libertad. Cumbrecilla. Aquí se le suele llamar el derbi cuando juega el Atlético de Madrid y el Real Madrid, ¿no? Pues un derbi. Derbi nacionalista. Un derbi nacionalista. Pues ahí la prensa, pues la verdad es que refleja en mayor o menor medida esa minicumbre entre Mas y Urkullu. Unos le dan más protagonismo que otros. En Libertad Digital, por ejemplo, titulan Mas y Urkullu pactan hacer frente a la recentralización del gobierno. El diario El Mundo en su portada dice acercamiento entre Urkullu y Mas para constituir un frente común contra Rajoy. En el caso del diario ABC no lo llevan a portada, aunque sí llevan un titular relacionado con Cataluña. Mas se gasta 1.819 millones en controlar los medios para su causa separatista. El País, Mas y Urkullu hacen frente común contra Rajoy y Podemos. El diario La Razón, en un titular muy pequeñito, Urkullu y Mas fuera de juego, se alían contra la recentralización, entrecomillado también. Y por último, en el diario La Vanguardia, Mas y Urkullu se alían contra la recentralización, entrecomillado también, eso sí, de Rajoy, puntualizan. Pues creo que nos derrotaron en internet los cachondos, porque vi ayer por la noche una foto de ambos líderes autonómicos con un titular mucho más sugerente: San Mamones. Claro, como jugaban en el estadio San Mamés, ¿no? Con ese juego de palabras. ¿Quién ganó, por cierto? Empataron, ¿no? No se puede decir que fuera una cumbre muy interesante, la verdad. No había otro tema y entonces pues ha ganado portadas y ha ganado accesos, pero oye, y al que hay que felicitar es al de los eslóganes en las pancartas, ese que hizo una nació, una selecció, que en el caso de la catalana, que casi recordaba a uno de peor recuerdo, ¿no? Aquel un Reich, un Führer y un Volk, ¿no? Sí. Pues muy lamentable, la verdad es que... Yo creo que de todas formas es significativo el hecho de que ya públicamente digan vamos contra Mariano Rajoy y contra el gobierno, que era algo que se sabe, ¿no? Que siempre ha sido su objetivo, pero bueno, que lo digan. Yo lo que estáis diciendo, la pregunta que me planteaba yo ayer es, si no hubiera habido partido, ¿habría habido cumbre? No, entonces no atribuyamos, vamos a ver, no nos fijemos en el accidente, fijémonos en la sustancia, ¿no? La sustancia era el partido. Punto. Y entonces que queremos vestir para que la gente no diga y viajan por un partido, que nos hemos reunido. Y se reúnen, dice, para luchar conjuntamente contra la recentralización. Y entonces diría, señores, un momento, antes de empezar, pongan en un papel cada uno cuáles son los fenómenos recentralizados sobre los que van a luchar. Expliquen, puesto en un papel, vamos, les sirve de sobra el billete al autobús para poner lo que tengan que poner. O sea, que cuando te han hecho de todo, afrentas al Estado, incumplimientos generalizados que justificarían más que de sobra la recuperación de competencias, y no lo ha hecho el gobierno, que ahí es donde está el problema. Ahora resulta que se ha recentralizado. ¿Que me expliquen en qué? Bueno, necesitaban un titular. En efecto, esa cumbre, quiero decir, no es ninguna cumbre. Es una photo opportunity de estas que, bueno, algo hay que hacer para llenar el tiempo antes del partido, porque tampoco en Vitoria se van a hacer muchas cosas antes, ¿no? Pero yo creo que no tiene mayor enjundia. Por un lado, quizá lo que pueda marcar el encuentro sea la cercanía de las encuestas con el éxito de Podemos en las dos comunidades, que entonces puedan intentar tensar un poco la cuerda por radicalizar. Un elemento de reflexión. Claro, ya lo hablamos en otro momento aquí, justamente cuando se presentó Pablo Iglesias en Barcelona. Pero por lo demás,
si bien es cierto que el objetivo último de cualquier soberanista o independentista es el mismo siempre, de ambos, el camino, la estrategia para lograrlo difieren muchísimo, pero históricamente, es decir, el PNV y Convergencia, la burguesía vasca y la catalana, no tienen puntos en común. No han tenido nunca jamás puntos en común históricamente. Jamás, ni los van a tener, ni los van a tener. En este caso hay una especie de seguidismo de más con el Lehendakari. El que solía hacer eso era Durán, que iba siempre a las fiestas de la Berriagún y todo eso, pero no los hay, efectivamente. Yo creo que a más le ha venido bien salir, parecer que hace algo cuando todo el mundo está pendiente y ya están al borde del delirio, ¿no? Porque están muy nerviosos todos, si convoca o no convoca, si lo hace ahora en el famoso discursillo este de final de año o si lo hará más adelante, y él quiere mantener eso en una decisión casi personal en la que tiene muy descentrados a los propios dirigentes de Convergencia, que no saben muy bien qué decir porque yo creo que ni siquiera les informa de cuáles son sus planes, caso de que los tenga. En caso de que los tenga. Que también lo pongo en duda, ¿no? Pero que sí, lo único que vale es lo que va diciendo Junqueras, que sí va diciendo que el día 19 es el deadline de toda esta historia y que si no llega con las elecciones convocadas al 19, pues que rompen y que salen a reivindicar, ¿no? Con manifestaciones callejeras que están previstas. Y eso sí que va en serio. Yo creo que lo hará, yo creo que convocará, pero bueno, se ha desleído mucho el papel. Quizás en eso lo de Podemos sí haya tenido un efecto de que vienen nos están pasando por la izquierda, ¿no? Porque claro, si dan los resultados que dan las encuestas cocinadas tanto por el gobierno vasco como por el gobierno catalán, sin tener siquiera un líder allí, ni en un sitio ni en el otro, que represente las ideas de Pablo Iglesias, pues a lo mejor si lo encuentran, de verdad tenemos un problema, ¿no? Tanto. No tienen un problema, porque por otra parte, es decir, Podemos, la suma de la izquierda clásica en Cataluña no varía demasiado, lo que hace es moverse de partidos, es decir, Podemos liquida al PSC definitivamente, a Iniciativa per Catalunya e incluso, aunque menos, al soberanismo radical, si es que hay grados en el soberanismo, ¿no? Bueno, al soberanismo, al independentismo no catalanista, por decirlo. Sí, pero en el País Vasco sí plantea un escenario distinto, porque pasa Bildu, que era hasta ahora la segunda. Casi empata con PNV. Y casi empata con PNV, se queda un escaño según la última encuesta, o sea, absorbe muchos votos. Pero es que también Bildu se ha llevado mucho voto que pertenecía al PSOE, que es que la crisis de la izquierda, la erupción de Podemos, que puede ser un problema sistémico, o de régimen, ¿no? En un momento determinado, de fin de viaje, ¿no? Pero fundamentalmente lo que marca es el fin de la izquierda socialdemócrata, la izquierda tradicional, es un problema de la izquierda. Pero también está afectando a la derecha, porque muchos de los votos que tienen que salir de la derecha, que cae de forma importante. Cogemos la suma, es decir, al final, los votos que se le atribuyen en las encuestas atribuidas a Podemos no varían mucho de lo que podría ser o el voto de izquierda tradicional en España de otros tiempos, antes de la mayoría absoluta del PP, de la segunda mayoría absoluta del PP, cuando empieza la defección de la izquierda. Pero en realidad es un problema de la izquierda, todo está conectado. Que les lleva algunos votos al PP también, de ese voto útil que en un momento dado decide apoyar y decantar a favor de Rajoy hace 4 años, ¿no? Pero ahí seguramente pues hay voto útil, y ese voto útil, algo de eso puede haberse sentido seducido por Podemos y por Pablo Iglesias, pero... No, y un voto decepcionado. Está decepcionado de Rajoy, está decepcionado. Fíjate, por ejemplo, los señores pensionistas que asisten con asombro a este fin de año, en el que un presidente de su país sale dándose golpes en el pecho como si fuera Tarzán y diciendo que les va a subir un 0,25% sus pensiones, sus magras pensiones, siendo los pensionistas el arquitrabe central de lo que ha sido la crisis en este país. Les suben 0,25. En algunos casos eso no llega a €1,50. Es €1,
€1,50 hasta €2,5 €, no creo que haya muchos casos por encima de eso. Bueno, oiga, es que es una tomadura de pelo, es que esa gente está viendo cómo la electricidad sube un 50, un 60%, cómo los medicamentos suben y no se ha hecho. Hoy creo que alguien criticaba al nuevo ministro de Sanidad por reunirse con la industria farmacéutica. Es que es verdad, es que en España hay medicamentos que son el mismo medicamento es más caro aquí que en el Reino Unido. Es que la cacareada central de compras esa que tenía que abaratar los costes claro. no se ha hecho. Pues es que es de locos. Y el transporte y el butano y el gas, y le suben un 0,25 y sale el presidente dándose golpes en el pecho. Si hay que aguantar eso. Claro, es que el problema está en eso, que te suben €1 a la pensión de cualquiera, la pensión de tu madre, pero bueno, si no se puede más, no se puede más. Eso no hay que ir más allá, pero lo que puede decir la gente es que están recuperando poder adquisitivo. Quiere decir usted que hay deflación, y como hay deflación, eso es un mérito del gobierno. ¿Qué hubiera hecho Zapatero? El Zapatero en año electoral, ¿qué hubiera hecho? Esa es la pregunta que yo lanzo. ¿Hubiera subido un 0,25? No creo. No creo que hubiera hecho eso. Porque los 9 millones de pensionistas que tenemos en España deciden unas elecciones. Sí. Y al menos, aunque fuera por eso, por el deseo de que te voten esos pensionistas que lo han venido pagando durante 4 años el impacto de la crisis sobre su pensión, hombre, pues al menos pues qué sé yo, pues un 1%. Yo, si me permitís regresar un poco al debate anterior, sí quería preguntaros, porque lo habíais planteado como, bueno, no sé si el restarle importancia o no, el hecho de que Podemos está absorbiendo todo el voto de la izquierda, que es un problema sobre todo que tiene ahora mismo el Partido Socialista, que le resta votos, pero ¿no creéis que no se queda solamente ahí? Porque si es solamente sustituir un partido de izquierda o socialdemócrata por otro, a lo mejor simplemente sería un cambio de siglas, pero estamos hablando también de una formación más preocupante, que va más allá, ¿no? de lo que ha ido el Partido Socialista. Hemos dicho que con Podemos se acaba el modelo tradicional de la izquierda democrático, vamos. Claro. Y volvemos al leninismo. El socialismo europeo, digamos. Ahí se acaba cualquier posibilidad y volvemos al leninismo, al cubismo, al chavismo, al expropiese. ¿Vosotros creéis que la gente que les vota a ello, que los que dicen que les quieren votar conocen esto o lo saben? Yo creo que hay... de acuerdo a la estructura que habéis montado de una izquierda se desplaza a la otra izquierda, eso sí parece muy claro. Ahora, dentro de los votos que se le atribuyen en encuestas a Podemos, ¿no creéis que hay una parte nada despreciable de voto emotivo? Sí, claro. O sea, el enfadado... Eso es, el rechazo. Eso es, el enfadado a lo que hay, emotivamente se pasa a lo que ve... Se pasa por contraste, se pasa por decir, bueno, unos que no estén pringaos, porque esto, el villancico ese del cómo es, en lugar de bailando, mangando, ¿no? Pues el mangando, la clase política que está metida en todos estos líos, todos son iguales, tal, mi rechazo a eso es elegir o decir que voy a votar. Pero también es un signo de los tiempos, porque no hay un voto reflexivo. Está imaginando la pureza incólume de Podemos. Mire, en Podemos ya le hemos dicho dónde está la corrupción. Hemos estado comentando antes. El gran problema en el Ayuntamiento de Valencia es que a Rita le han regalado un bolso de 400 euros. Mire, lo que sabemos del don Pablo Iglesias y lo que sabemos del señor Errejón y lo que sabemos es infinitamente más grave que esto que me está usted diciendo, montando un número sobre que a Rita le han regalado un bolso de 400 euros. Y sin tocar poder todavía, que es aún más grave. Y esto sin tener poder más todavía. Más grave y más enunciador de una contradicción entre la práctica y lo que uno dice, ¿no? Claro, porque Rita Barberá pues debe estar acostumbrada a los bolsos caros, más o menos, ¿no? Sin duda. En el otro caso, recibir dinero de Irán o de Venezuela para hacer política en España y además dinero negro de la productora
y que si el Foro Apache... Y de una productora en un no beneficio, prácticas, en una sociedad sin ánimo de lucro, vamos. Pero y esa concomitancia con la vieja izquierda española de los municipios y sus prebendas, ¿no? Que es Tania Sánchez, y los pisos de protección oficial y la familia entera metida en sueldos municipales públicos. Todo eso demuestra que ni esto es nuevo ni es mejor. La pureza. ¿Cómo lo recoge la prensa catalana? Encontramos hoy, por ejemplo, un editorial muy extenso en el diario La Vanguardia en el que hacen el balance político del 2014 y que titulan El año de los temblores, y dice: Rajoy sigue centrando su apuesta en el alivio de la crisis económica sin apertura a los planteamientos reformistas referidos a la Constitución y el encaje de Cataluña en España. En Cataluña, dice La Vanguardia, ha habido poco gobierno y mucha movilización, escasa labor de gobierno que no puede justificarse por la crisis y la escasez de recursos. La Generalitat, dice, no puede ser una diputación a la espera de acontecimientos. También hace referencia a Podemos, dice: paradójicamente el adversario menos pensado del soberanismo ha aparecido casi por sorpresa en las encuestas. Dice que el programa rupturista de Iglesias se está modelando para aparecer como alternativa nueva al anquilosado PSOE. Todo el escenario político nota su presión. Claro, y se reduce a eso, ya lo vais viendo, como hay muchos tíos ya puliendo el programa para que sea aceptable en parámetros, ¿no? Pero de todas maneras ese editorial es un poco disparatado, ¿no? Porque decir que en Cataluña ha habido poca movilización y mucha política... No, eso es al revés, dice. La labor de gobierno, dice, ha habido poco gobierno y mucha movilización. Ah, perdón, lo he entendido mal. No, son incoherentes, pero no hasta ese punto, ¿no? Bueno, vamos a tomarnos Colacel a estas horas, que nos viene estupendamente para cuidarnos la piel. Pues sí, Maite, porque es un complemento natural que ayuda a reducir las arrugas, la flacidez y las estrías y a mantenernos jóvenes. Hay que tomar 1 o 2 sobres al día. Recordamos que Colacel es un antioxidante de Laboratorios Mundo Natural, que solo se vende en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, pues vamos a irnos al Corte Inglés. Elia Rodríguez está entrando ahora mismo por la puerta para cumplir los horarios. En una hora ya abre sus puertas. Elia Rodríguez, buenos días. Alejo, te estabas viendo ahí fuera de repente. Sí, corriendo. Digo, es que te he visto tan guapa ya de rojo, corriendo. Ya con Navidad, el color de la Navidad, que he dicho a ver si nos trae algo. Bueno, para estas fechas. Feliz 2015, podemos decir ya casi, que es que estamos llegando, bueno, pues días increíbles por delante, y además hasta el 5 de enero, fijaos que tenemos todavía muchos descuentos en moda para jóvenes, jóvenes, mujeres, hombres, un 40% de descuento. Abrigos para nosotras, 49,99, y para chicos unos jerseys de punto que vayan así abrigaditos, 9,99. O sea que para Reyes ya descuentos. Claro. Para que vayamos también haciendo tenemos ya... carbón dulce, ojo, que los hay que se han portado fatal. O sea que, pero bueno, por ahí están. Pero bueno, para no sus ser malos majestades dulce de Oriente mirando. Pero mira, una cámara reflex Nikon, eso es un regalazo, yo me lo pido. Pues 39,99 costaba, 369 cuesta ahora. O sea, 399 costaba. Y luego un estuche, una colonia, que es un clásico, o de Rochas. Bueno, pues el estuche de 220 mililitros más el body milk, más el desodorante, antes 99 euros y ahora 59 hasta el 5 de enero. ¿Verdad que está muy bien? Está estupendamente. Hasta el 5 de enero tenemos esas ofertas. Bueno, pues estupendo. Hacemos una pausa. Seguimos en Es la Mañana de Federico. Es Radio.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo. Pues hoy lunes comenzamos la semana con muchísimo frío. Empiezan ya esta semana a remitir las lluvias que se han registrado en los últimos días, pero como decimos va a caer bastante la temperatura. Hay alerta amarilla por frío y fuertes vientos en 23 provincias. La peor parte se la va a llevar la zona de los Pirineos, el Valle del Ebro y el Ampurdán. En Cataluña, por cierto, se van a registrar rachas de viento importantes. Hay varias pistas de esquí cerradas por el viento que ha registrado hasta 120 kilómetros por hora. En Baleares va a llover, incluso podría caer granizo, y en el centro peninsular tengan mucho cuidado con las heladas. Los termómetros, como decimos, van a caer. En Madrid estamos ahora a 2 graditos, rondaremos más o menos esta temperatura, no pasaremos mucho más de los 5. La máxima estará en Las Palmas de Gran Canaria con 20 y la mínima en Ávila, Soria, León y Pamplona con 6 grados bajo cero, aunque la sensación térmica puede ser incluso menor, como decimos, por esas rachas de viento de esta jornada. Hasta aquí el tiempo. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. ¿Ves? Este es el desvío que hay que coger. Pues sí. Además, yendo por aquí podemos parar a desayunar en la Venta del Marqués, que aquí la recomiendan. Perfecto, Melchor. Ahora vuelve a envolverla. Vamos, Baltasar, que en la guía Repsol ya hemos visto cómo llegar. Los auténticos expertos en regalar saben que estas Navidades, la nueva guía Repsol 2015 es el mejor regalo para acompañarte en tus viajes. Nueva guía Repsol 2015. Regálala estas Navidades. Selvac, vamos a ver cómo abre a estas horas la bolsa. Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo. Muy buenos días de nuevo, Maite. Pues pérdidas en este momento. El IBEX 35 se deja un 1,54%, está en 10.320 puntos. Hay que decir que los mercados europeos están muy pendientes todavía de esa tercera votación que Antonio Samaras quiere forzar para ver si consigue que su candidato sea presidente. De no serlo, recordemos, se convocarían elecciones en el país heleno y, dadas como están dando los resultados las encuestas, el próximo presidente podría ser Tsipras, con el partido Syriza, que bueno, pues no está nada de acuerdo con el euro ni con las condiciones del rescate impuestas al país heleno. Esto es la actualidad que, por lo que dicen los analistas, manda en las bolsas a estas horas. Sí que podemos decir que en el mercado de renta fija para nuestro país las cosas siguen yendo bien. El bono a 10 años continúa marcando mínimos, está en el 1,6% de interés, y la prima de riesgo española en 110 puntos básicos, es decir, calma en el mercado de renta fija de momento. Mucha atención a lo que sucede en Grecia y el IBEX, por lo que vemos hasta ahora, dejándose un 1,52%. Madre mía, pues vaya apertura. Gracias, Luis Fernando. Hasta aquí la bolsa con Selfbank. Selfbank les ha ofrecido la información de apertura de la bolsa. ¿Qué es el selfbankismo? ¿Estamos quizá en los albores de una nueva visión de las operaciones bursátiles? ¿Están nuestras neuronas preparadas para aceptar algo tan disruptivo? Anda que, para decir que ahora en Selfbank puedes operar en bolsa desde solo 3,95 euros por operación, no hacía falta enredarse tanto. Apunta, desde 3,95 euros por operación, y no te enredes. Entra en selfbank.es, el banco experto en inversión y ahorro. Laura Herrero nos trae la noticia de interés general de la ONCE. Buenos días. Buenos días. Hoy tenemos que despedirnos de Máximo, uno de los grandes dibujantes de la prensa española, que ha fallecido a los 82 años de una parada cardiorrespiratoria. Sus viñetas han sido la crónica dibujada de nuestra historia y también de nuestra situación. A través de las páginas de publicaciones como ABC, Pueblo, La Codorniz, El Correo Catalano, El País, fue definiendo su propio estilo, al que definían como intelectual y filosófico. Además de publicar miles de dibujos, fue también autor de varios libros, aunque sus primeros pasos fueron en la radio como locutor y guionista. Los restos de Máximo serán incinerados hoy en Madrid, en el Parque Cementerio de la Paz, en Tres Cantos. Bueno, pues nuestro recuerdo, gracias Laura. Seguimos, es la mañana de Federico, es radio. Hola, Juan. ¿Qué tal, Carmen? Muy bien, que acabo de ser abuela. Dame un cupón de Navidad de la máquina, con la fecha de hoy. Nuevos padres.
si os parece podemos hacer alguna referencia a la entrevista que encontramos hoy, además muy extensa, en el diario El Mundo a Manuel Valls, al que nombra además personaje del año, ¿no? Este periódico, y le dedica un especial de 12 páginas. Así es, la entrevista que lleva el diario El Mundo en su portada, el titular del primer ministro francés Manuel Valls que destaca es: la sociedad va por delante del político en el deseo de cambio. Ya en páginas interiores pues destacamos algunos de los titulares que deja. Por ejemplo, dice Valls, hacer políticas de ajuste aunque sean justas, bajar los impuestos de las empresas y de los ciudadanos y hacer las reformas que el país necesita para dar más libertad, para desbloquear a la sociedad francesa, no es un mensaje típico de izquierdas, pero yo sí creo que es un mensaje de izquierdas. A la vieja izquierda en general le gusta más subir los impuestos, el gasto público y no hacer reformas para liberalizar la economía. Es que hable de liberalizar nada menos de ser liberal, sí, ¿no? Manuel Valls. Sí, a mí me parece muy bien, pero entonces el que milita en la izquierda, sí, lo que tiene que decir es en qué izquierda milita, ¿eh? Y cuáles son los rasgos de esa izquierda, porque claro, si uno vota pensando que efectivamente que el programa no va a ser, yo estoy de acuerdo con el pragmatismo de Valls, pero dígalo usted a la hora de recibir votos. Se ha equivocado de partido igual, ¿no? Entonces, claro, porque si a lo mejor es usted el que está mal colocado. No, pero cualquier partido, vamos a ver, cualquier partido socialdemócrata europeo, a excepción del francés y de la izquierda francesa en general, que es, o sea, Francia siempre se decía en broma que era el último estado de la Unión Soviética, una vez que había desaparecido la Unión Soviética, ¿verdad? El Partido Comunista Francés fue el último partido estalinista, yo creo que cuando ya el estalinismo se había barrido de la URSS en Francia, seguía estando, y el partido francés pues es un partido radical, absolutamente estatalista, funcionarial, es muy complicado. Lo curioso es que Valls tenga que estar haciendo esas precisiones que el resto de la izquierda alemana o la izquierda británica han hecho hace 2 décadas. O sea, fácilmente. Eso es bastante singular. Sobre todo porque al programa de Valls, que nos emocionó al principio, porque era el primer socialista que se asomaba al poder diciendo cosas obvias, evidentes, pero necesarias, y asumiendo eso, pues luego la política le ha dado tanta cera como que ha tenido que abdicar de la mitad de esas propuestas que nos hizo cuando llegó, ¿no? Y cambiar a su gobierno entero. El titular, por cierto, ese de que la sociedad va por delante del político en el deseo de cambio, viene siendo así desde antes de la Revolución Francesa, o sea que tampoco es un gran descubrimiento. Eso desde Grecia. Sí. Vamos, yo creo que le manda algún mensaje interesante al líder del Partido Socialista Español, ¿no? Fíjese usted más en mí que en esa impertinente cuestión, que en eso lleva razón. En España el PSOE lleva tantos años preguntándose si bajar impuestos es de izquierdas o de derechas, que se aburren a sí mismos, ¿no? Claro, o sea, es que, pero bueno, aparte de eso, bueno, yo creo que la personalidad de Manuel Valls no está en estos momentos en su cúspide, en su momento más álgido. Un escenario, por cierto, en la fotografía que eligen bastante más diferente que el que hemos visto, sí, más solemne que el que hemos visto, por ejemplo, en el discurso de Navidad del rey Felipe, porque bueno, aparece sentado en una de las salas de Matignon durante la entrevista, y además, pues como suele ser, ¿no?, estas salas francesas que nos recuerdan, claro, en los palacios, claro, efectivamente, que también están en España. Cual corresponde a la izquierda, ¿eh? claro. A la sí, pero bueno, no, que representa la República Francesa, ¿no? La función pública francesa. Cuando hemos visto los salones del Kremlin, ¿se puede imaginar uno que esos salones podían ser mejores en la época de los zares? No. No, claro. No. O sea, esos salones se han recubierto de mayor ornamentación durante la Unión Soviética, durante el de todas maneras, parecidos con el escenario del monarca español en su mensaje navideño, si los buscas, los encuentras, ¿eh? No hay bandera, no hay Belén. Bueno, sí. O sea, sí hubo Belén.
No, bueno, hubo Belencillo. cuatro figuritas o 5, ¿no? Pero también le preguntan en la entrevista a Manuel Valls sobre el tema de Cataluña y dice: creo que las naciones en Europa no tienen que dividirse más, no tienen que perder fuerza, no podemos permitirnos debilitarnos con divisiones. Creo en los Estados-nación, creo que ni Francia ni España pueden desaparecer en el conjunto europeo. Yo soy patriota. Hijo de barcelonés. Sí, ese dato es importante precisamente porque adquiere más relevancia lo que dice Manuel Valls. Pues sobre que su padre, que era un gran pintor, por cierto, era un barcelonés expulsado de Barcelona por la modernidad, porque como era un pintor figurativo, parecía un palurdo allí y tuvo que irse a Francia, y luego en Madrid tenía más éxito, ¿no? Mucho más. Lo que pasa es que se lo dan hecho a más también, ¿no? Porque más va a decir, hombre, claro, ¿qué va a decir un francés? Pues centralismo, forever and ever, ¿no? O sea, que ahí él lo va a atribuir que es el país el que da eso y no otra cosa, ¿no? De todas maneras, este señor seguirá siendo un momento de la historia de Francia, porque es el socialista que en su discurso ante la Asamblea cita a Clemenceau, cita a De Gaulle y no se corta un pelo, ¿no? Claro, cosa que aquí pues no es imaginable todavía, ¿no? No, y podría ser el candidato socialista para las presidenciales venideras. Pero sí se mojan en determinados asuntos que están ahora mismo de actualidad, que son importantes, además, que no a Francia solamente, en este caso, como es el de Cataluña. No sé qué opináis del balance que hizo el viernes Mariano Rajoy de este año, porque la verdad es que se centró nuevamente en la economía, avanzó un 2015 que va a ser el del despegue, dijo, y poco más. Hablo de las pensiones, como decías antes, pero Javier. Eso no es balance del año, eso es previsiones del futuro. Claro, pero del 2014 se dejó muchas cosas en el tintero y de nuevo sin hablar de política, a pesar de que habían dicho que querían dar un impulso político al gobierno, nombrando un nuevo portavoz como es Ayllón en comunicación, o nombrando a un nuevo ministro en sanidad como Alfonso Alonso, que tiene más relación con los medios. No sé qué opináis de lo que dijo el presidente. No, el presidente es un contable, lo ha sido siempre, no aspira a ser otra cosa. No es un político, es decir, la política le repugna. Como contable habría que aclararle los Como conceptos fundamentales del debe y el haber, porque cuando él sale ufano allí a decir que se han cumplido con creces los objetivos del año, tendría que recordar cuáles fueron los objetivos del año, que eran misérrimos. Se han cumplido con creces gracias a quién. Pues al señor Draghi, a la marcha de la prima de riesgo, a la fabulosa evolución del Euribor, que va a cerrar hoy por debajo incluso de lo que les va a subir las pensiones Rajoy a los pobres pensionistas españoles. Sí, el precio del petróleo. El precio del crudo, claro. Bueno, pues con eso resulta que parece que salimos del encallamiento de nuestra economía. Bueno, de acuerdo, pero no es para darse golpes en el pecho, no es para hemos cumplido con crecer, no. Ahora viene el año del despliegue. Hombre, siempre y cuando se mantengan esas circunstancias, pues es previsible que tengamos cierto éxito en el 2015, pero despegue, claro, con el paro que hay en esta sociedad, con las desigualdades crecientes que hemos visto cómo se acentúan, con esto mismo, el drama de los pensionistas, el drama de los que están en el paro, el dar 400 euros a los parados de larga duración. Oiga, si está satisfecho con ese balance, pues nosotros francamente no. Pero es también llamativo, por ejemplo, lo que planteaba del bipartidismo, ¿no? Ese empeño ahora de repente de Mariano Rajoy en aferrarse al Partido Socialista como un posible partido con el que gobernar, cuando los socialistas están rechazando constantemente esa oferta, ¿no? Hombre, ese es el punto de llegada, cuando lo de Podemos era una cosa de chicos, ¿no? Sí, claro, algo de además que no querían abordar. Cuando ves que la cosa PP no es de chicos, entonces vamos a ver cómo se puede frenar eso, y frenar eso es fortalecer al partido más competidor con Podemos, que es el PSOE, que se está desmoronando y comiendo. Creo que es un abrazo, el abrazo del oso, en cualquier caso, intentar, es decir, el PSOE teme, con razón, que la salida lógica, que sería que es encontrarse en el centro, tanto la derecha liberal como el socialismo civilizado, a ellos les puede matar. O sea, le podría pasar lo que al Partido Socialista
lo que al PASOK en Grecia. Pues, cualquier alianza con la derecha, acabar con su historia y que aparezca Syriza o el Podemos griego por detrás y posiblemente conquiste la presidencia del país. Pero que después es bastante complicado, pero por otra parte no habría más remedio. En cualquier caso, el artículo que hace Luis Herrero en Libertad Digital es muy pertinente al respecto. Es decir, eso lo pueden decir ahora, pero en el momento, si después de las elecciones se plantea un panorama electoral tan fragmentario como parece, y hay que empezar a liarse, eso del nunca, querrá decir, como variar. Siempre, nunca de momento, eso quiere decir de momento. Yo quiero subrayar una contradicción en la guía de lo que está exhibiendo Mariano Rajoy, y es que tú decías, hombre, es que ha nombrado ministros mucho más políticos, es que ha nombrado más, es que quiere una línea de mayor... Sí, pero es que eso se contradice con lo que hace él, que sigue hablando de economía y solo de economía. Y hay cosas que no cuestan dinero, que los españoles esperamos de él y que nos prometió en épocas de elecciones y que no han llegado, y son decisiones políticas de las que no cuestan dinero. El presidente sigue en lo que ha estado en los últimos 3 años. Hombre, dice, es que hemos nombrado un ministro de Sanidad que tiene mucho más punch político que la que había antes. Es verdad. Pero ¿qué tiene que comunicar? Si no le dan las herramientas, ¿qué puede comunicar Alonso si no tiene nada que comunicar? ¿O qué puede comunicar a Illón si nada es distinto? Si no hay acción política. Este es un gobierno que se ha caracterizado en los últimos años por no tener guías de referencia política. No se sabe a dónde va. En interior, pues ese señor confuso, Jorge Fernández Díaz, no sabemos a dónde quiere llevar. ¿Qué hojas de ruta por seguir Sí, sabemos que lo sabemos, pero sabemos por que los presos de ETA van a estar en la calle más antes que después, invariablemente, y hasta... Citaba Tomás precisamente el artículo de Luis Herrero en Libertad Digital, La cábala maldita, y dice Luis Herrero, 2014 se despide con el solemne juramento socialista de que nunca, ni ahora ni después, habrá un pacto entre PSOE y PP. Y se pregunta, ¿de verdad hay alguien capaz de identificar algo que con toda seguridad no se vaya a producir en España a corto o medio plazo? En tal caso, tiene más futuro en la quiromancia que en la política. En Ferraz creen que la conjetura de un pacto a la alemana es neutra para el PP, pero perjudica al PSOE. Y dice Luis Herrero, el no al pacto PP-PSOE no es canjeable por el sí a otra idea razonable. En el mercado político apenas quedan canjes favorables. Muchos de los que van a votar al PP lo harán porque no quieren que gane Podemos. No sé si habéis visto, por cierto, al líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, en su última aparición en 4, escalando patético, sí. Claro, es que yo no sé si el marketing ahora va enfocado a eso. Tal como tiene su partido, es bueno que haga ejercicios de accesos complejos a los lugares. Y sí, le gusta el deporte, ¿no? Como le pasa a la escalada es recomendable. ¿Y qué entendemos por deporte? Esto no es un país. Sí, eso es verdad. ¿También el político? Esto es lo que da, no lo sé, igual ese ya menos. Porque da la medida del país. Es decir, yo no veo... Claro, no veo a una primera figura de la política en Francia, en Alemania, en Inglaterra, o sea, en el Reino Unido, haciendo el payaso en televisión. Es que es una línea que ha seguido diciendo que eso es la manera de comunicar y de ponerse en contacto. O sea, que eso es democrático. Que hay que estar donde esté la gente. ¿Qué me está usted diciendo? ¿Qué me está usted diciendo? Es que yo lo veo preocupante por el hecho de que estamos ya viendo en demasiadas ocasiones, a pesar de que está recibiendo críticas Pedro Sánchez por esta campaña de marketing, de exponerse constantemente en los medios y de aparecer o llamar a Sálvame en Telecinco o aparecer en el sillón de Chester, ¿no? En La Sexta, etcétera, que a pesar de eso él insiste, así que algún tipo de beneficio tendrá. Yo no sé si las campañas ahora mismo políticas, la sociedad está reclamando que sean en las redes sociales y en las televisiones, pero con este tipo de tonterías. Es que está tan despistado. ¿No? Es decir, él piensa que todo, al margen de que sea verdad, todo es videopolítica y democracia de sondeo, pero bueno, eso es otra historia. Y vídeos políticos. Pero hay vídeos políticos, exacto. Pero ahora es llegar a donde sea y como sea. Es que no es eso. El tránsito por televisión de Pablo Iglesias y los chicos ha sido más serio.
al final ha sido más serio, porque han estado se han hablando explicado. de lo suyo. Se han explicado a su manera y de lo que querían. Claro, no se han puesto a hacer el payaso, escalando, sí. Lo de Sánchez a mí me da un poco... Podría subir una cucaña, habría sido más divertido. Que es la autoconvicción de que la imagen es todo, ¿no? Es decir, sí, de que prima eso frente a las propuestas. Que lo demás no importa, que lo que tengo... Y después hay un problema que nosotros, todos los que estamos en esta mesa y otros tantos que no lo están, pero valoramos mucho el no tenerme que contradecir en el tiempo de lo que estoy diciendo ahora. Y me da la impresión de que a los políticos esto les importa un pito, ¿no? Bueno, eso sí lo tienen acreditado, que el elector poca memoria tiene. Por eso, y usted no se avergüenza de haber pronosticado y haber pontificado sobre un problema y una semana después está diciendo justo lo contrario, sin duda porque los hechos le llevan a tener que decir lo contrario, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bueno el artículo de Luis Herrero, que eso se resumiría en aquella frase de nunca digas nunca jamás, ¿no? O sea, porque en el momento en que lo estás diciendo ya te tienes que haber arrepentido, ¿eh? Porque sí que se puede decir lo contrario a lo que había dicho. Es un clásico de la política española, ¿no? Era aquello de Cataluña independiente, nunca, de momento. Con eso lo que se diseñan son seres efímeros, ¿no? Imágenes sin ninguna consistencia, sin ninguna base, ¿no? Y a dónde se llega así. Claro, luego al final te acaba gobernando alguien y en un momento dado, como es Zapatero, cambia totalmente su estrategia a un año de que concluya la legislatura, un año y medio, ¿no? Como ha sucedido. Mariano Rajoy votabas un programa y aplica totalmente el contrario. O sea, luego sucede eso, que realmente cuando no se les exige, estando en la oposición, un criterio y una coherencia con determinadas propuestas, al final hacen lo que les da la gana. Pero por eso no se puede criticar muy seriamente a Podemos cuando dices que cambian el programa o que cambian los valores. No, claro, ellos son los maestros del tacticismo. Exacto, sí. Además, no lo ocultan. Otros hablan de estrategia. Ellos son pura táctica. Es decir, van a Cataluña, van a ver cómo funciona, resulta que funciona y funciona muy bien. Bueno, pues ahora se aplica todo. Todo el programa es a esa inconcreción sobre cómo vamos a... El sí pero no. Sí pero no, porque eso te va a llevar. Has visto realmente que has calado. Y que te puedes llevar, se pueden llevar los votos del PSC, pero en bloque. Y los del PSC y lo de la gente que votaba a Esquerra porque estaba harto del PSC, ahí sí que hacen una siega transversal. La estrella como los Reyes Magos, claro. Pero fíjate que hay cierto disloque que anima esta situación y que sí se podría corregir. Voy al caso. Alguien que no es de nuestro país me dice, me subraya una cosa que ha pasado ayer y que es muy llamativa. ¿Por qué el ministro de Exteriores de España va a dar explicaciones a la Liga Árabe, a Egipto, de por qué no las obras del tren de alta velocidad, que son de empresas privadas, van en ritmo, en tiempo, o cumplen o no cumplen el calendario? ¿Qué pinta el ministro de Exteriores de España en ese lío? Porque parece ser que el retraso no es culpa de las compañías españolas que operan en esa nueva línea de alta velocidad, pero ¿y si lo fuera? Es que estamos en unas... El que está al frente de los ministerios o de las estructuras del poder del Estado, a veces dan espectáculos de no saber ubicarse ni en el tiempo ni en el espacio, y eso ayuda a que no consolidemos un país serio. Bueno, si me permitís, me gustaría repasar un artículo que encontramos en ABC, porque de cara al año 2015, sobre todo, va a venir marcado por las elecciones municipales y autonómicas, y es el de Esperanza Aguirre, sobre todo por lo que se ha hablado la semana pasada de que se postulaba como candidata a la alcaldía de Madrid. Pues así es la despedida de Esperanza Aguirre en ABC, con un gracias, así se titula. Dice: escribir en ABC me ha permitido comprobar en primera persona cómo el espíritu liberal, que es la seña de identidad de este centenario periódico, desde su fundación sigue dirigiendo la actuación de todos los que lo hacen. El párrafo más interesante de este artículo lo encontramos al final. Dice: ahora la colaboración que concertamos hace más de 2 años para mantener una cita semanal con sus lectores llega a su fin. Empieza un año electoral muy intenso y es perfectamente comprensible que el siempre liberal ABC prefiera no tener una colaboración fija de una persona que firma como presidenta de un partido político concreto. Lo presenta como una decisión del periódico, pero yo no sé si es así.
así o si realmente ha sido una decisión de Esperanza Aguirre, porque precisamente abrió esta tercera de ABC después de dejar de ser presidenta de la Comunidad de Madrid y la cierra cuando se rumorea que podría volver a la alcaldía o a postularse como candidata. Pues el perdigón es certero, ¿eh? Sí, por eso. Yo creo que... Está ya reclamándolo, ¿no? Insiste en este hecho, ¿no? Hombre, lo plantea ahí como que el periódico liberal ya no lo es tanto. Sí, el último párrafo es una puñalada de pícaro. Tan liberal. Pero es realmente una decisión que partiría del periódico, a lo mejor, o es que Esperanza Aguirre tiene otros planes ahora por delante. Y cabe un tercer sujeto del que parta, ¿eh? O sea, ni Esperanza ni el periódico. Así cual. Hombre, hay los amigos de Esperanza, ocultos, que hay muchos. No tan ocultos, que pueden hacer que determinados medios pues cancelen sus relaciones con determinados colaboradores, y de eso hay ejemplos. ¿Qué lo dices? ¿Por lo mal que se lleva a lo mejor con Mariano nace Rajoy? De algo así. Ya. Hombre, yo creo que si fuera un deseo encubierto de Esperanza Aguirre, porque voy a tener mi cabeza en otra cosa y no me conviene, tal, pues no escribiría ese Esperanza es mucho más expresiva. Bueno, en cualquier caso, pues sí, ella... Está bien que lo haga coincidir con este run de la renovación, porque al fin y al cabo ya se ha mostrado dispuesta a estar en primera línea, y yo creo que sería la mejor elección para el Partido Popular, sin duda. Que la eligieran como candidata, ¿no? Al ayuntamiento. Sí. Es que Mariano Rajoy, cuando le preguntaban el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza, yo creo que Aguirre es la única persona que puede, de verdad, que puede ganar. Salvar esto. No, ganar el Ayuntamiento de Madrid, que es probablemente ganar la comunidad, casi seguro, y mantener, pues esa aldea de los galos que siempre ha sido Madrid, ante lo que venga. Claro, no, es que en esas municipales de mayo, lo hablábamos antes, los españoles van a estar pendientes de dos cosas: la Alcaldía de Madrid y la Comunidad de Valencia. Y qué pasa ahí es clave, en los dos sitios. Para las generales, sobre todo para el PP, claro, o sea... Para mantener, insisto, una posición avanzada, una posición firme, que es la que Madrid ha permitido sobrevivir al PP en momentos terribles. Y Valencia. Y Valencia, que Valencia quizá era más fugaz todo, ¿no? Es más, se gastan más en los falleros. Yo creo que es la gran responsabilidad de eso que dice, esto lo decidirá el partido, que es tanto como decir lo decidirá Fuenteovejuna, señor, ¿no? Es importante que Fuenteovejuna, ya que está llamado a decidir estos parámetros políticos, se sitúe en el lugar para aquel al que está designando un candidato. O sea, no que me guste en Génova o no que me guste en Ferraz, sino pensemos qué gusta en Madrid o qué gusta en Valencia, y busquemos al candidato que es capaz de satisfacer aquel gusto que es precisamente el gusto del PP en Madrid. Esto es un juego del poder y nada más. Es decir, también se puede pensar, ya siendo malvados, que claro, para Mariano Rajoy el hecho de que Esperanza Aguirre fuese la candidata, en efecto, no solamente fuese, sino que ganase de pronto en una situación muy difícil, a él le obliga a sacar un buen resultado a final de año en las generales, o o se va a pensar a dejar que el terreno libre a alguien que demuestra que es capaz. Tu argumento es de una lógica aplastante, sin embargo la lógica no guía nunca estos procesos, y sobre todo mira en los tiempos. O sea, el otro día el presidente se acordaba de Miguel Arias Cañete, pues seguro que Miguel Arias Cañete le ha hecho un breve informe de las torpezas en la designación, lo que le costaron al Partido Popular en votos en las elecciones europeas, de modo que, y eso no se quiere atender. Pues ahí estamos, esperando que llegue a finales de enero ese dice. Acto en el que tendremos la verdad revelada. Bueno, Vanessa, ¿qué nos dicen los oyentes en el contestador? Hoy hablamos, Maite, de ese encuentro entre Urkullu y Artur Mas, y también de la ligera subida de las pensiones. Hoy nos llaman, de hecho, muchos pensionistas que se quejan de esto y además nos dan argumentos muy interesantes. Es Radio.
Pues ¿por cuál de los dos asuntos empezamos, Vanessa? Está suscitando mucho interés ese encuentro entre Íñigo Urkullu y Artur Mas, y no por lo que se dijeron, que eso era predecible, sino por qué idioma utilizaron para comunicarse en ese encuentro privado. Oiga, es pura curiosidad. ¿En qué idioma han hablado los vascos y los catalanes en estas conversaciones que han tenido? Hemos escuchado al Urkullu y al Mas decir que se han unido para luchar contra Rajoy. Rajoy es un cobarde y no va a hacer nada. De que tienen que tener miedo y lo que somos los enemigos, somos los ciudadanos en la calle, que no estamos dispuestos a consentir que estos golpistas separen las ciudades de España. Que Artur Mas, desde 2011, lleva gastado nada más que en su propaganda independentista 1.819 millones de euros. Y ya está preparando para este año otros 341 millones de euros, o que pretende que se los pague el Estado español. Señor Rajoy, por favor, no nos explote más a los ciudadanos españoles, dárselo a Cataluña. Es que esos datos que recordaba la oyente los ha aportado hoy ABC, y a mí me ha llamado la atención la cifra, que 1.800 millones desde hace varios años, que coincide con lo que le perdonan en intereses a Cataluña de los ejercicios anteriores y también de cara a los próximos años de deuda. Yo el otro día escribía, no sé, debe estar todavía en Libertad Digital, un artículo que lo titulaba Arrepentimientos inducidos, sí. ¿no? Porque cuando hablamos, la academia, efectivamente, arrepentimiento es tanto por un acto que haya sido bueno o que haya sido malo. Simplemente, pues preferiría no haberlo hecho. Esto es el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento socialmente, penalmente, moralmente, es siempre el arrepentimiento por un acto malo. Es el pecado que requiere el arrepentimiento para la absolución, y es el sujeto que actúa, el delincuente, que el arrepentimiento le sirve de atenuante a su condena. El Consejo de Política Fiscal y Financiera del otro día, con el señor Montoro a la cabeza, presidiéndolo, despertó un arrepentimiento de los buenos. O sea, el señor que ha cumplido con el control del déficit presupuestario, que ha hecho todos los esfuerzos del mundo, que ha reducido y ha restringido actividades y posibilidades y prestaciones, enfrentándose con la ciudadanía, sabiendo que es algo que molesta al ciudadano, pero que lo ha hecho y que ha cumplido, de esa reunión sale: a mí no me vuelven a coger. O sea, sale arrepentido por el bien hecho. Hombre, claro. Y encima lo haces bien, que en el caso de Madrid es bajar los impuestos, y la prensa catalana te atiza precisamente por eso, diciendo es que esto es gracias a los catalanes. Agravio comparativo. No, y diciendo que es gracias a los catalanes que aportan más. Que lo que aleja a un país de la buena senda de la lucha contra el déficit. Claro. Sí, porque al final no sale a cuenta. Sus políticos salgan escaldados de estas operaciones. Claro. Es decir, ahora es gratis esto. Mire, usted... Vamos a ver, ¿qué le va a decir una autonomía, pues Madrid o Castilla-La Mancha, los que han cumplido, Galicia? ¿Qué les va a decir a la ciudadanía? Vamos a seguir con la contención y tal. Dirá, ¿usted es tonto? Pero no ha visto usted que allí hay barra libre. Se ha pillado. Pero usted acudió a financiarse al mercado abierto, al mercado de deuda, porque todavía tenía posibilidades de hacerlo, no como otros, que no nadie les prestaba nada, y ahora va a pagar más impuestos de lo que le habría dado cuando el Estado se lo daba a interés cero. Claro. Es que, de hecho, el consejero de Economía de Madrid, en la reunión previa a ese consejo que presidían esa reunión previa a Javier Arenas, dijo: ¿cómo le explico yo esto a los madrileños? ¿Cómo le explico que el ajuste y el esfuerzo que han llevado a cabo no les va a suponer ningún beneficio? Y que frente a los catalanes es todavía un agravio mayor, ¿no? Que sí. Cuando además ni siquiera se reconoce, entre otras cosas, población, en la comunidad, etcétera, en el sistema de financiación que ya les perjudica a los madrileños desde hace mucho tiempo. Bueno, ¿qué más nos dicen los oyentes? Los jubilados nos hablan de esa ligera subida de las pensiones, están muy enfadados, creen que se están riendo de ellos y ya están buscando alternativas. Yo haré propaganda entre los jubilados para Podemos. Yo, desde luego, a Pablo Iglesias es que no le daría ningún crédito. Pero es que si lo comparas con Pedro y lo comparas con Moreno Bonilla, o sea, es que se los come. Yo no creo que ni una sola persona consciente, sea de derechas o sea de izquierdas,
vote a estos majaderos de Podemos. Soy pensionista y me da risa de la subida de las pensiones que nos ha hecho Rajoy y estoy muy enfadada con él. Pero una cosa me da todavía más miedo. ¿Y si nos viene el corralillo de Venezuela? Votar a los dos partidos mayoritarios es votar corrupción y más de lo mismo. Votar a los comunistas es hacerse el harakiri. Así que buscamos otras alternativas o nos quedamos en casa y que los vote su abuela. Bueno, pero es que ya también los pensionistas buscan... La situación de los pensionistas es dramática, ¿eh? Nosotros en Gaceta hemos hecho un reportaje preguntando en diferentes provincias cómo están las cosas, cómo reciben ellos esto, y lo han recibido como un verdadero insulto. Hombre, es que lo es. Subidón, le llaman irónicamente, a la subida del 0,25% de las pensiones. Si se puede, bien, supongamos que no se puede... emplear más dinero en eso. Pues que es un suponer porque se emplea en otras cosas. Que es un suponer porque se emplea en Yo creo que la deuda con los pensionistas se emplea en otras cosas, entre otras cosas en pagar los delirios del señor Mas y otros. Pero, hombre, alguien que tenga un mínimo de sensibilidad social no se puede cachondear de la gente. Es decir, no es que hayamos respetado el poder, es que ha ganado usted en poder adquisitivo. Pero no solo eso. ¿En qué poder Tomás, adquisitivo? Si tú inviertes, porque me da €1,50 más. Si tú inviertes mañana 1.000 millones en aumento de pensiones en España en el año 15, eso tiene más reversión sobre la economía, real, que los planes de hacer inversión pública, que es un nuevo disparate que nos recuerda al zapaterismo. Hombre, si es que solo por ciencia económica, hombre, si es que es así. Planes de inversión pública y también rebajar el tono con las comunidades, a los que también se les abre la mano para seguir gastando más. O sea, que es... Bueno, eso es inversión pública. Sí. Entre los años 2004 y 2009, la inversión pública respecto al Producto Interior Bruto, en términos de porcentaje del Producto Interior Bruto en España, fue 3 veces la del país europeo de mayor inversión, que fue Austria. O sea que, ¿y eso por qué? Bueno, pues lo que hemos visto, autopistas sin coches, aeropuertos sin aviones, aves sin pasajeros. Que hay que rescatar ahora, que nos sigue costando, no solo el haberlos construido. Eso es lo que la inversión pública... Sin pasajeros y con pasajeros. Bueno, si me permitís, vamos a escuchar unas declaraciones que ha dejado César Luena en la SER cuando le preguntan por la posibilidad de tener alianzas con el Partido Popular, por eso que comentábamos del artículo de Luis Herrero de Nunca digas nunca jamás. No y no. Y por tanto, creo que más claros no podemos ser. No hay ninguna posibilidad. Ninguna. Lo niegan una frase 5 o 6 veces. Esto tiene una ventaja. Y así no argumenta nada. No, ya. Bueno, el caballero Sánchez tiene una ventaja y es que a lo mejor no llega a ser candidato. Por lo tanto, no tendrá que desdecirse. Eso sí, eso es verdad. Bueno, le recomendamos a los oyentes que se hagan con la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Es verdad que quedan unos días nada más para Navidades, pero también les puede surtir todos estos productos el resto del año. Navidades, queda hasta Reyes. Queda Reyes, es verdad. Quedan todavía los Reyes, pero bueno, es verdad que no queda demasiado de las Vamos, que un jamón no dura hasta Reyes. Como este no, porque es un jamón ibérico de Guijuelo de 7,5 kilos, aunque es muy grande, está riquísimo y por tanto poco puede durar en una casa. Un jamón siempre es pequeño. Es verdad. No es suficiente. Nunca es demasiado grande. Bueno, se pueden consolar también con nada menos que una botella de cava Pau de Tarsis, una botella de vino tinto Aljibes de 2010, 2 piezas de turrón artesanal de Teruel Marquesán, una lata de filetes de anchoa en aceite de oliva de conserva Santa María y 2 botellas de 250 mililitros de aceite de oliva virgen extra de COP. Todo ello por el precio de 175 €, IVA y gastos de envío incluidos, y si son del Club de Libertad Digital, 160 €. Solo llamando al 984 10 28, 984 10 28. ¿Qué nos dicen los oyentes en Twitter? Pues encontramos muchos tweets, la verdad es que están muy enfadados con el tema de las pensiones. Pedro, por ejemplo, dice: suben las pensiones una leche y le siguen pagando a los separatistas catalanes la separación 4.000 millones o más. Y Milines dice: ¿y el factor venganza para votar a Podemos? Hace esa pregunta.
Claro, sí, por el descontento de muchos en el paripé también lo estamos viendo con el hecho de que votaron un programa y no se haya cumplido. Es el resentimiento es la mayor herramienta del mundo. Yo lo decía Nietzsche. Que cuando el momento es difícil, el reparto se tiene que hacer con mucho equilibrio y con mucha solvencia, y aquí se está haciendo mal. Bueno, como también nos podemos encontrar dificultades con lo que respecta a la salud, un buen seguro nos ayuda, Silvia. Siempre con la mano de la mano de Aegon, Maite, porque tiene más de 30.000 profesionales en más de 1.000 centros repartidos por el país. Es muy difícil no encontrarnos cerca de nuestro domicilio, donde estemos pasando también las vacaciones. Y además, cuanto más grande es nuestra familia, más nos vamos a ahorrar. Si lo contratamos, ir hasta 4 meses de seguro gratis, incluido también el seguro dental, y contratarlo es muy sencillo. Solo tenemos que llamar a un teléfono que también es gratuito y que es el 900-177-177. Repetimos, 900-177-177. ¿Y en el Corte Inglés, Celia Rodríguez? Pues en el Corte Inglés antes hablábamos de moda, pero es que también en el supermercado hay grandes descuentos. Por ejemplo, hasta el día 31 un 10% de descuento en todo lo que compres. Conservas, en productos frescos, helados, ultramarinos, en droguería también. Bueno, pues hasta el miércoles día 31. Y vamos a brindar, por lo menos el día de Nochevieja, pues con un buen producto, un buen cava, por ejemplo, un buen ron dominicano, en fin, eso ya cada uno según su gusto, pero es que en el supermercado del Corte Inglés tenemos un 15% de descuento en todos los cavas por compras superiores a 25 euros. Es la bodega del supermercado del Corte Inglés. Bueno, pues estupendo. Muchas gracias, Elia. Isabel González, buenos días. Hola, ¿qué tal, Maite? Buenos días. Pues nosotros tenemos muchos temas de los que hablarles a partir de las 10 en la Crónica Rosa. Entre ellos, pues la entrevista que ayer leíamos, ampliada o no, en el ABC semanal XL, en ese suplemento con el rey emérito. Es un avance del libro de Fernando Onega que yo me imagino que os dejó como estabais, ¿no? Es que tampoco publica ninguna cosa que no sepamos, ninguna opinión que no se haya vertido. Vamos acostumbrando, Yo no sabía quién era el elefante blanco. Sí, pues tú creías que al menos lo sabías, ¿no? Sí, yo no... La verdad es que como sea todo el libro así, va a ser más de lo mismo. Y además ni siquiera habla de aquello de Pilar Urbano tan polémico, ¿no? Relacionado con Adolfo Suárez y esa mano que estaba detrás del 23F. Mano que estaba detrás del discurso del rey, según el propio Fernando Onega, aunque no lo dice ahí, sino en otro foro, lo decía en televisión este fin de semana, es Leticia. Él asegura, el periodista, que se veía mucho la influencia de la reina en ese discurso del rey y que de hecho en el gobierno sentó muy mal cuando llegó el texto y se fijaron en que estaba la palabra Cataluña, que se hablaba de corrupción y bueno, a ver si nuestros... Y a lo mejor en el escenario también, ¿no? Porque tenía una decoración femenina que bastante... acotase a la economía el discurso. En el plató, ¿no? En el set que montaron para hacer el discurso... Aquí parecía el comedor de los Alcántara. Pues sí, es verdad. ¿Es igual? Como se note la mano de Leticia, qué mal gusto, ¿eh? La verdad, no es nada seguro divertida que la decoración. Alguna pregunta que decía, pero esto de corrupción, ¿de qué país? Bueno, pues vamos a hablar de eso. Vamos a hablar fiscal Orrach. Imagino que habéis visto en Libertad Digital la fotografía que se publicaba en el Diario de Mallorca este fin de semana, recibiendo a sus invitados en una fiesta navideña. Dice algo así como el fiscal más famoso de España y su encantadora esposa, es decir, un anuncio de Ferrero Rocher en toda regla para recibir a los invitados, ¿verdad? Al calor de la chimenea les gusta, y con la bahía de Palma. El famoseo. Sí le gusta, ¿eh? Sí. Bueno, ya lo vimos en Vanity Fair, ¿no? Si te gusta aparecer en Vanity Fair, que es la portada de las vanidades, pues me imagino que Orrach... No está ni bien ni mal, lo peor empieza cuando cuentas ahí cuál va a ser tu estrategia en un tema que llevas en el juzgado, que eso es la línea que un fiscal no debe cuando haces esas fotos con la bandera y el rey detrás, ¿no? Esa foto del monarca detrás. Pero hay fotos de él con su señora en alguna de esos eventos en los que se posa, etcétera, tal. Sí. Bueno, y hablaremos, como no, de Fran Rivera, que vuelve a los ruedos, y de Belén Esteban, que va a entrar en la casa del gran hermano VIP. A ver qué sale de todo eso. Belén Esteban va a entrar como concursante o... encerrada en la casa como concursante, como uno más, con los chunguitos. Todos deben de tener una oportunidad. Hombre, con los chunguitos no le va a faltar alegría, eso seguro, con que se pongan
toca el tambor. Son estupendas. Y luego sí que quiero avanzar algo que vamos a tratar a partir de las 11:30, más o menos. En la sección de psicología vamos a recibir a Daniel y a Isabel. Por primera vez vamos a recibir a una invitada de 16 meses en este estudio, una niña de 16 meses, una niña, además es tocaya mía, y podemos además decir que Isabel se ha curado de una leucemia. Bueno, pues tanto Isabel como su papá van a correr la San Silvestre Vallecana, también su madre va a hacerlo, porque están intentando recaudar fondos para investigar contra el cáncer infantil, concretamente contra la leucemia. Son 365 niños los que mueren cada año de esta enfermedad, pero se diagnostican 5.000, es decir, la esperanza es muy, muy grande de sobre todo de vida, pero lo que es importante es investigar e invertir. Y como no se invierte mucho, porque desgraciadamente el dinero lo gastan, por ejemplo, la Junta de Andalucía en dotar a Papá Noel de cosas absurdas, pues los fondos se destinan a otras cosas y son los propios protagonistas los que tienen que hacer estas campañas. Sí, es una pena porque además en España hay grandes especialistas en... Gente que encima se sobre van, todo, sí, en este, y los médicos asunto. de cáncer infantil Y de leucemia son muy buenos, muy buenos. De lo mejor que existe en el mundo. Bueno, pues es la Fundación CRIS, se llama Proyecto Lidia, y yo digo a los oyentes que estén atentos porque quieren recaudar 10.000 euros, ya llevan casi 7.000, así que con un poquito que pongamos todos, yo creo que vamos a conseguir. Es una cantidad, además, no es nada ambicioso. 10.000 pues euros comparado está con bien. lo que leemos en los periódicos todos los días, que se destina a chorradas, es que es así, la palabra es esa. Cacahuetes. 10.000 euros da para muchos pensionistas. Bueno. Sí, para la subir. es una mariscada. Una mariscada. Sí, unas maletas, un juego de maletas. Bueno, pues se quedan con Isabel González hasta las 12 del mediodía. Gracias a todos por acompañarnos. Llega ahora el boletín informativo. Feliz Navidad. Es Radio.